palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Bienvenidos a esta palabra del Café con Fe. De verdad que es un privilegio y es un gozo siempre traer palabra de nuestro Dios. Y tiene que ser una meta nuestra, alimentarnos espiritualmente todos los días. Entre más alimento espiritual podamos tomar, alimento sano, ¿verdad? Alimento sano, que nos nutra espiritualmente, será una bendición. Esta palabra queda allí alojada en nuestro portal www.caminoestereo.com para que usted pueda escuchar esta palabra y también la pueda compartir, también nos pueda dejar sus comentarios o sus preguntas. De eso se trata siempre que compartimos de la palabra de nuestro Dios. Hay una palabra en la Escritura, en la carta a los Efesios, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso, les escribe de las bendiciones espirituales en Cristo. Y cuando escribe de las bendiciones espirituales en Cristo, pues en ese capítulo 1 del versículo 3 en adelante hasta el versículo 14, en realidad lo que Pablo está explicando y lo que está escribiendo es acerca de la gracia de Dios, esa gracia tan especial que se mueve en el Señor. Nosotros tenemos necesidad de esa gracia. En el capítulo 1 de Efesios, desde el verso 3 en adelante, habla de esto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice esta escritura, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si tienes tu Biblia física, subraya esa frase, toda bendición espiritual. Y luego dice el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso se llama gracia. El hecho de que te haya escogido, nos haya escogido antes de la fundación del mundo es gracia. Y dice que nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Luego dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es una bendición la gracia del Señor. Ese primer capítulo de esta carta a los creyentes en Éfeso, Pablo enseña sobre los beneficios espirituales que poseen todos los cristianos cuando se identifican con Cristo. Y Pablo agrega que el Padre nos da esas bendiciones y ha hecho al Señor Jesucristo cabeza de la iglesia, y que Él tiene la preeminencia y la autoridad sobre nosotros, porque somos el producto de su obra de salvación. Es especial esto, somos el producto de su obra de salvación. Es una bendición. En estos días estoy leyendo la biografía de un hombre que fue bien especial. Les estoy hablando de John Newton. Y leyendo su biografía, uno corrobora esta palabra, que no solamente la corroboramos con nuestra propia vida, pero por ejemplo, usted ha escuchado el himno Sublime Gracia, ¿verdad? Ese himno, muy conocido a nivel mundial, se canta en muchísimos idiomas. Usted lo ha cantado, tal vez en la iglesia, en nuestra propia lengua. Y ninguna otra canción o ningún otro himno espiritual o secular se acerca en términos, por ejemplo, de número de grabaciones. Ese himno tradicional se ha grabado muchísimo. Infinidad de personas, intérpretes han grabado ese himno. Ese himno es cantado
miles de veces al año en muchas congregaciones. Es un himno que dentro de los cristianos se conoce mucho. Y uno lo canta, ¿verdad? Pero el que escribió ese himno es John Newton. Es más conocido el himno que el autor, ¿verdad? Pocas personas quizás han conocido el autor de ese himno, que conocemos el himno, pero cuando he empezado a leer la biografía de Newton, lo que más me impacta es que después de que conoció del Señor, después de que su gracia le alcanzó, se desarrolló en él una humildad impresionante. Y esa humildad y esa sabiduría que adquirió cuando vino a ese sometimiento, porque cuando viene el Señor y nos salva y extiende su mano y su gracia nos rescata y estudiamos la palabra, la sabiduría y la humildad y los frutos del Espíritu en nosotros crecen. John Newton fue un hombre que cuando conoció de su gracia y fue rescatado, se desarrolló en él un amor especial del Señor. Este hombre nació en Londres, es londinense o fue londinense. Nació en 1725, nació en julio 24 de 1725. Y la biografía de Newton dice que este hombre era hijo de un capitán marinero. Y se cuenta en la biografía de Newton que los primeros 23 años de la vida de Newton fueron una vida llena de pecado, una vida vertiginosa en cuanto al pecado. John Newton era un hombre con una lengua profana, era un hombre natural, tenía un carácter rebelde. Ese carácter rebelde lo metió en muchos problemas, en serios problemas. Y él, después de pasar los años y escribir algo de sus memorias, dice que él vivió durísimas aflicciones por causa de esto. Y que en más de una ocasión por poco lo matan. Todos los problemas que tenía y en los que se metía por ese carácter, por la rebeldía. Cuenta en la biografía que Newton, arrastrado por los apetitos carnales, los deseos de este mundo, llegó incluso a sumergirse o a conocer la hechicería, y fue un hombre que describe él, fue bastante promiscuo en cuanto a los pecados. Él describe en sus memorias que él, en medio del pecado, se deleitaba en ese pecado, y es lo que ocurre con alguien que no conoce a Cristo porque está muerto espiritualmente. Dice él, escribiendo, que no contento con recorrer ese camino ancho, como dice la Escritura en Mateo, que ancho es el camino que lleva a la perdición, cuando dice entren por la puerta estrecha, ¿recuerda? Porque ancha es la puerta, amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Se describe él como un hombre que era incansable en tentar a otros. Dice que se deleitaba en tentar a otros para que pecaran también. Pero la gracia del Señor llegó a su vida, y su vida comenzó a dar un giro trascendente. En marzo de 1748, la biografía de Newton dice que él estaba sumergido en la industria de la esclavitud en esos años, sobre todo en Inglaterra. Se trabajaba mucho con la esclavitud. Y él trabajaba en un barco que transportaba esclavos desde África. Y en una noche se levanta una tremenda tempestad que estaba azotando ese barco y que la verdad estaba amenazando con inundar ese barco. Y esa tempestad le hace sentir a Newton
que esa tormenta, esa tempestad, era la misma que tenía en su alma. Dice que fue lo primero que pensó. Ese joven, en medio de todas esas circunstancias y en medio de que su barco se inundara, clama al Señor y clama por misericordia. Y aunque se desconoce el momento preciso de la conversión de Newton, en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios y transformaciones en su vida. La tormenta desapareció a los minutos. Y dice él que su vida empezó a ser transformada desde esa noche, cuando él sintió el temor de la muerte. Pues Newton llegó a abrazar a Cristo como su Señor, como su Salvador. Luego se casa con una mujer llamada Polly. Él abandona la industria de la esclavitud. Y en Newton se empieza a desarrollar un deseo por conocer la palabra de Dios. Y él lo describe como un deseo impresionante y un apetito insaciable por conocer la palabra de Dios, porque él entendía, dice en su biografía, que cada vez que leía la Escritura, que cada vez que estudiaba la palabra, empezaba a sentir una limpieza dentro de él. Después de estudiar esa palabra, él empezó a querer y anhelar un ministerio pastoral. Y la biografía de Newton dice que llegó a servir por muchos años como pastor en un pueblito que se llama Olney en Inglaterra, y luego en Londres. En ese trasegar, en ese caminar con Cristo, escribió libros, fue un gran predicador. Sin embargo, los trabajos más notables fueron sus cartas pastorales y los himnos que escribió. Newton fue conocido también porque mentoreó a muchos hombres de Dios, inclusive mentoreó a muchos políticos de renombre y muchos políticos célebres en su tiempo, y los discipulaba y les hablaba de eliminar la industria de los esclavos allá en el Imperio Británico. Fue un hombre que recibió de la gracia de Dios. Y este ejemplo lo tomamos para decirle a nuestros amigos oyentes que es necesario caminar todos los días en tener una amistad cercana con el Señor, muy íntima. Cuando Dios nos llama a la salvación, nos llama también a intimar con Él para poder ser luz a este mundo, para poder servir al Señor. A lo largo de esa vida cristiana de Newton, él mismo se describe que nunca dejó de asombrarse por la gracia de Dios, y tiene que ocurrir en nosotros. Es que esa gracia del Señor en nosotros, ese poder transformador del Evangelio en nosotros, esa manera especial en que el Señor nos transforma, siempre tiene que estar ahí en su corazón, estimado amigo. Luego él, en el año 1772, él escribiría ese himno del cual estamos hablando, el famoso Sublime Gracia. Dice la biografía de Newton que cuando él preparaba el sermón que iba a predicar en un domingo de enero, ese día él empezó a escribir ese himno. El himno, la verdad que es uno de los himnos más famosos de la iglesia cristiana. Y ese día que él escribe ese sermón, él predica acerca de la gracia del Señor. Y él puede, cuando está escribiendo ese himno, si usted lo escucha con detenimiento, es un himno que habla acerca de esa gracia tan impresionante, tan grande, de parte de Dios, una gracia que hace que nosotros crezcamos. Necesitamos aprender mucho más de su gracia. Necesitamos recordar constantemente la salvación del Señor en nosotros. ¿Recuerdas cómo fue que te salvó el Señor, estimado amigo? ¿Recuerdas cómo fue que te sacó del mundo del pecado en el que vivías? Acuérdate de cómo te sacó el Señor. Acuérdate de cómo te rescató y de cómo te extendió o me extendió su gracia.
Recordar constantemente la salvación del Señor para vivir vidas humildes, vidas agradecidas, vidas humilladas delante de Dios es especial en nosotros. Es que esa gracia de la cual leemos en Efesios, cuando dice que en ese amor el Señor nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, fue por su puro amor. No fue por nuestra valentía, por nuestro intelecto, por nuestra capacidad, no. Fue por su puro amor, como dice la Escritura. Su puro afecto, el afecto de su voluntad. Y el verso 7 de Efesios 1 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Qué importante es recordar de dónde nos sacó el Señor. La gracia de Dios, estimado amigo, nos da la fortaleza para perseverar hacia la meta, a pesar de las dificultades que encuentres en tu caminar, a pesar de las tribulaciones que tengamos que enfrentar o que encontremos en el camino. Cristo es suficiente. Cristo es digno de toda nuestra adoración por todo lo que ha hecho por nosotros. La gracia, la libre gracia, debe ser esa sustancia de nuestra vida, que era lo que afirmaba Newton siempre. Decía una frase que, a ver si la recuerdo bien, decía algo así como: la gracia del Señor debe ser la sustancia de mis sermones. Y es así. La gracia del Señor debe ser la sustancia de nuestra vida. Es decir, que nosotros respiremos ese amor. Newton también fue famoso por sus sermones. Y algún día escribió un sermón que lo basó en la carta a los Corintios. Cuánta riqueza hay en la palabra. Y en 1 Corintios capítulo 15, verso 10, escribe Pablo a la iglesia en Corinto diciendo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este verso también subráyalo en tu Biblia física. 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Que ese verso bíblico sea un verso base en nuestra vida. Es que somos lo que somos por su gracia. Tenemos vida por su gracia. Muchos tenemos vida aún por su gracia, porque si no fuera por su gracia, muchos de nosotros no estaríamos vivos hablando de la palabra. Y él escribió en ese sermón: yo no soy lo que debo ser. Cuán imperfecto y cuán deficiente soy. Yo no lo que podría ser. Me aferro a su gracia, porque es en su gracia en que encuentro salvación. Y de ese bosquejo, de ese sermón, escribió otro himno. Un himno que decía, de acuerdo a su escrito: no soy lo que debo ser. Cuán imperfecto y deficiente. No lo que podría ser, considerando mis privilegios y oportunidades. No lo que deseo ser. Dios, quien conoce mi corazón, conoce que deseo ser como Él. No soy lo que espero ser, antes de dejar este tabernáculo de barro para ser como Él y verlo como Él es. No lo que una vez fui, un hijo del pecado y un esclavo del diablo. Aunque no soy todo esto, no lo que debo ser, no lo que tengo poder para ser, no lo que deseo ser, no lo que tengo esperanza de ser, no lo que una vez fui. Creo que verdaderamente puedo decir como el apóstol: por la gracia de Dios soy lo que soy. Querido amigo, la vida nuestra como creyentes tiene que ser una vida impulsada y sostenida por su gracia. Todos nosotros como cristianos
debemos entender que nuestros corazones no deben tener espacio para la jactancia o para contemplar el pecado. Que cuando venga la tentación huyamos, pero huyamos para refugiarnos en su palabra. Que usted y yo tengamos la mirada puesta en el Señor. Que usted y yo anhelemos dar fruto en nuestra vida cristiana. Que nosotros nos tomemos de la mano del Señor y de su bondad y nos gocemos en Él. Y nos soltemos en sus manos y querramos servirle y seguirle. Y que el Espíritu Santo que hace esa obra en nuestro corazón constantemente siembre en nosotros el anhelo de buscarle a Él, de servirle a Él, de olvidarnos de los beneficios que podemos encontrar en este mundo y soltarnos en sus manos. Un cristiano maduro, estimado amigo, es aquel que ha aprendido a través del tiempo en el Señor que su mayor gozo, que su mayor negocio es contemplar la gloria de Dios en Cristo y por contemplarla, seguirle, amarle, querer ser transformado por los frutos de justicia, teniendo una vida humilde delante de Dios y ceñida a su gracia. La Biblia dice en 2 de Corintios 3:18, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo, escuche esto, transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor. Todos nosotros debemos ir siendo transformados. ¿Cómo? Siendo partícipes de la obra de Cristo, también de los sufrimientos. La Biblia describe esto como los frutos de justicia. Los frutos de justicia por medio de Jesucristo, dice Filipenses. Es nuestro deseo, tiene que ser nuestro deseo, el querer crecer en el Señor para su gloria, no crecer en lo físico, no crecer, estimado amigo, en el querer obtener cosas, sino en su gracia. La necesidad de la gracia. Cuando el apóstol Pablo escribió en Efesios, el apóstol quiere transmitir allí en ese escrito que los cristianos deben anhelar conocer la razón de esa gracia. Somos salvos por gracia, proclama el apóstol Pablo. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Y escribió, esto no procede de ustedes. Estoy parafraseando Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que vale la pena que usted lo lea y lo subraye también en su Biblia física. Esta palabra dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Y el 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras, es por su gracia. Muchos creyentes conocemos muy bien este pasaje. Pero para llegar a esa declaración, amigo oyente, el apóstol Pablo habla antes de esa necesidad de esa gracia. Y le recuerda a los hermanos en Éfeso, y nos recuerda a nosotros también. Nos recuerda a nosotros que Él nos salvó por gracia y que nos dio vida. Efesios 2:1 dice, subráyenlo también, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si el Señor ha transformado tu vida, escucha esto, y si el Señor ha puesto en tu corazón cambiar aspectos de tu propia vida, camina hacia allá, no te detengas, no te desanimes, no dudes ni un solo instante. La biografía de Newton dice que esa noche de esa tormenta, él clamó con tanto anhelo de recibir la salvación, que los que estaban alrededor suyo y lo habían visto pecar y se habían deleitado también en el pecado, porque recuerde que una de las mayores satisfacciones de Newton era llevar a otros a pecar y tentar a otros a pecar.
le decían cuando lo vieron postrado en la cubierta de ese barco, clamando por misericordia, le dijeron: definitivamente tú estás loco. Pero la vida de Newton fue transformada, y esa noche describe la biografía de él que se produjo una transformación. Él decidió, o él no, el Espíritu Santo en él, la gracia del Señor en él, la gracia del Señor en tu vida, en mi vida, hace que se produzcan en nosotros cambios trascendentes en nosotros. Por eso Pablo está escribiendo: y es que Él les dio vida cuando ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Una muestra de la transformación en tu vida y en mi vida es que antes aquellas cosas pecaminosas no las veíamos como pecaminosas. Las veíamos como normales, nos deleitábamos, éramos viscerales, del término de vísceras, es decir, que no le poníamos corazón ni alma a nada, sino que tomábamos decisiones convenientes para nosotros y caminábamos hacia allá. Pero cuando vino la gracia del Señor y el poder transformador del Señor en nosotros, en nuestra vida, esa gracia empezó a transformarnos. Por eso Pablo habla de la evidencia y de la necesidad de la gracia, y le recuerda a los hermanos en Éfeso que antes estaban muertos en delitos y pecados y que espiritualmente no tenían vida. Es que una persona muerta no tiene ningún tipo de reacción, estimado amigo, debido a que partió de este mundo. Su espíritu le ha dejado, y lo que queda se convertirá en polvo, que permanecerá en la tierra hasta el momento de su resurrección, de acuerdo a la palabra. De igual forma, la mortandad espiritual de los cristianos en la iglesia de Éfeso, antes de que fueran creyentes, se evidenciaba porque ellos no podían reaccionar ante Dios. Es decir, no podían reaccionar de manera correcta. Muchos de los que están a tu alrededor no pueden reaccionar de manera correcta porque están muertos en pecados. Tú antes vivías muerto en pecado porque cometías actos pecaminosos, y ahora cuando estás en Cristo y piensas en lo que viviste, en realidad dices: yo estaba muerto por todo lo que hacía. Esos cristianos en la iglesia de Éfeso tenían una conducta que era una conducta según la corriente de este mundo, conforme al mismo Satanás. Vivían en las pasiones de su carne y estaban destinados al infierno, como estaba destinado usted o yo, porque habían merecido la ira de Dios sobre ellos. Querido amigo, gocémonos en su gracia. Sin Cristo, el corazón está atado por el lazo del diablo. Es lo que le escribe el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, cuando le escribe: y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El ser humano no es en esencia bueno a nivel moral, no. El humanismo dice que sí, que el hombre es bueno. Eso lo dice el humanismo. Dios no dice esto. De acuerdo al estándar divino, nuestro nivel moral es pecaminoso. Nuestro nivel moral, nuestra naturaleza, a causa de la caída, permanece caída, y todo lo que es y todo lo que hace está manchado por el pecado. Por eso la Escritura dice: es que no hay justo, no hay ni siquiera uno. La raza humana decidió obstruir la verdad de Dios, y el resultado es catastrófico. Un mundo que actualmente, en esta actualidad, llama malo a lo que es bueno, y a lo que es bueno lo llama malo. Por lo tanto, ellos necesitan de la gracia de Dios, la gracia que tú y yo vivimos hoy.
porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Eso no procede de ustedes. Escribe Pablo a Efesios en el capítulo 2, en el verso 8. Es que el favor de Dios en realidad es lo que marca la diferencia allí. Por eso uno se pregunta, ¿en la salvación todo lo hace Dios? ¿Qué hay de mi voluntad? ¿No soy yo quien decide seguir a Cristo? Mire, algunos consideran que el factor determinante en la salvación es la voluntad humana y no la gracia divina. Pero el árbitro final en el tema de la salvación es la propia Escritura, y la Escritura enseña lo opuesto. Aunque el ser humano es responsable de creer el Evangelio, el milagro, escucha esto, el milagro del nuevo nacimiento es realizado soberanamente por el Espíritu Santo, en el tiempo de Dios y conforme a su voluntad. Cuando alguien ha sido expuesto en el Evangelio, Juan 3:3, Jesús le dice a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dios obra en el corazón del pecador, regenerándolo, haciéndolo nacer de nuevo. Esa es la obra maravillosa. Somos salvos por gracia, no producto del famoso libre albedrío humano. Algunos pueden decir, bueno, ¿cómo así? Si me han enseñado el libre albedrío. Puedo entender la resistencia porque pese a esa experiencia, las personas buscan como algún mérito, ¿verdad? Pero no, es por su gracia, es la obra de Él en nosotros. Eso se llama gracia. Gracia. Algunos cristianos quieren limitar la gracia con una simple emoción divina. Nosotros vivimos en una generación emocionalista, ¿verdad? Pero la gracia es mucho más que emoción. La gracia es la bondad de Dios en nosotros. La bondad de Dios. ¿A qué me refiero con esto? A que nos sorprende, ¿verdad?, su gracia. Pero cuando nos sorprende debemos entender que es la bondad de Dios para mi vida. Y por esa gracia vamos a vivir conforme a como Él quiere que nosotros vivamos, de manera santa, de manera piadosa. Así como Newton, después de esa transformación, empezó su crecimiento espiritual, ese proceso de vida cristiana, ese proceso de vida cristiana en tu vida tiene que seguir adelante. No desmayes frente a esto. No desmayes frente a lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. Deleítate en esa gracia. Mantente en esa gracia. Clama todos los días para que en ti se desarrolle el anhelo de buscar al Señor con todo el corazón. Recuerda de dónde te sacó el Señor para testimonio y para que veas cómo su gracia ha permanecido de una manera especial en tu vida. Oremos. Demos gracias al Señor hoy por su gracia. Amado Señor, hoy te damos gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia. Si tu gracia no interviene en nosotros, estamos perdidos. Ayúdanos, Señor, a que esta gracia con la cual hemos sido salvados la podamos desarrollar para crecer espiritualmente, para inspirar a otros, para anunciar estas verdades a otros. Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias por tus méritos, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Ayúdanos. Oro por cada oyente, Señor, para que por favor tú les fortalezcas en medio de las decisiones que han tomado, el camino que han decidido llevar, para que sean sostenidos por tu gracia,
para que toda sombra de duda se vaya de sus vidas, de sus mentes, de sus corazones. En el glorioso y en el poderoso nombre de Jesús, y que caminen en tu gracia y crezcan en tu gracia. Todo para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Jesús.